Hola, muy buenas. En este video voy a estar viendo el push barrido. Yo particularmente los trabajo en este orden. Primero el lateral con empuje y después este, que es como los vimos en el canal. Pero bueno, puede ser que haya quien los haga en orden inverso. Realmente no tengo un justificativo que se imponga mucho a la hora de trabajarlo de esta manera, pero bueno, creo que la mayoría de la gente lo debe hacer de la misma forma. Un dato de color en relación a esto es que parecería ser que un chico o una chica previo a iniciarse en la actividad deportiva, lo que tienden a hacer cuando se les da un palo es algo similar a esto. Se intentan golpearla más que empujarla a la bocha. A veces lo hacen por aire, a veces lo hacen por tierra, con un error muy común, que es el que primero voy a estar remarcando a la hora de realizar este gesto técnico. Más allá de esto, como para terminar la introducción, me parece muy importante que, independientemente de cuál se explique primero y cuál se tome como básico, creo que hay que diferenciarlos, no solo en cuanto a la técnica, sino que, sobre todo, y al final del video voy a estar diciéndoles un poco a qué me refiero, en relación a sus usos, ¿sí? A las ventajas y a las desventajas que tiene cada uno, como para entender en qué circunstancia del juego usarlos, porque si no se cometería un error importante, creo yo. Bueno, sin más introducción paso al gesto técnico, a la técnica individual y a los detalles particulares, ¿sí? En relación a la distancia con respecto a la bocha es la misma, creo yo. Puede que haya una pequeña diferencia, pero es una cuestión de comodidad, que el push lateral, ¿sí? La misma distancia. La única diferencia importante en relación a la posición del cuerpo con respecto a la bocha está en los pies, ¿sí? En este caso puede estar la bola entre los dos pies, como en el otro push, que podía estar, pero recordemos que en el otro pedíamos que el pie derecho esté más cerca de la línea de la bola. Bueno, en este vamos a pedir que el pie izquierdo esté más cerca de la línea de la bola, ¿sí? Creo yo, sin exagerar, sin ponerla en la misma línea, porque corro el riesgo de llegar con la curva del palo un poco levantado, de tirarme para atrás y que se me eleve la bola, más allá de que la esté impactando y todos los detalles que vamos a ver para que eso no pasen. Pero bueno, yo pido que el pie izquierdo esté más cerca de la bocha. Esa es la primera gran diferencia, ¿sí? La segunda gran diferencia es que hay un ruido, hay un golpe, ¿sí? Yo digo ruido porque es generalmente lo que les hago entender. Bueno, tiene que haber ruido. Si escucho ruido en el entrenamiento está bien, si no escucho ruido está mal. O cuando trabajo el push con empuje, una vez que ya están los dos que los practican, bueno, insisto con esto, no tiene que haber ruido porque a veces que cuesta mucho, una vez que aprendieron que vuelvan al push lateral con empuje. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, se golpea la bocha, con lo cual tengo que despegar el palo, ¿sí? ¿Cuánto? Bueno, yo creo que hasta el pie derecho es suficiente. Más allá del pie derecho me parece demasiado, ¿sí? Es innecesario y hay tendencia a que se cometa el error más importante, que es el que les dije antes, que es que el palo se cargue en forma semicircular, ¿sí? Si el palo se carga en forma semicircular, primero que va a haber mucha tendencia a que se realice el movimiento solamente con las manos, una especie de barrida, pero de barrida que vamos a ver más tarde en el canal. Y el segundo problema es que generalmente lo que puede llegar a pasar es que la dirección falle, ¿sí? Es un gesto técnico muy preciso y la precisión está marcada justamente por el movimiento que en vez de ser circular tiene que ser lineal. Entonces si yo el movimiento lo hago lineal y vuelvo a linear, la bola me va a salir recta, ¿sí? Con lo que no solo es importante que la mano derecha vaya hacia atrás, sino que la izquierda también vaya en línea, van paralelas las manos, ¿sí? Obviamente acompaño con el peso del cuerpo, con los brazos, pero es importante que haciendo todo esto agregue que la mano izquierda tiene que ir para atrás, ¿sí? Entonces es lineal con ambas manos y lineal para adelante, ¿sí? Con un pequeño detalle que ahora lo voy a mostrar un poco más dinámico en cámara rápida y después lo vamos a poner en cámara lenta, que es que el movimiento de las muñecas sigue estando, ¿sí? Que vimos en el video o en alguno de los videos anteriores, sigue estando presente, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo realizo? ¿Sí? Porque en este caso no empujo la bola. Recuerden que en el push normal yo lo realizaba en el trayecto del empuje. Acá no, acá es antes de golpear la bocha, pero no deja de estar, ¿sí? Si yo hago esto y no agrego el movimiento de la muñeca, quedaría algo así, ¿sí? Extraño, realmente no me sale muy bien hacerlo de tan automatizado que lo tengo, pero bueno, lo que tengo que hacer es en el recorrido, es algo similar a esto, ¿sí? La mano izquierda se adelanta primero y la derecha después, ¿sí? Lineal, disculpen, la mano izquierda se adelanta primero y la derecha después. Lo voy a hacer rápido y ahora se los voy a mostrar de vuelta desde ese ángulo de allá en cámara lenta, a ver si
realmente cuando lo veas se condice con lo mismo, ¿sí? Y movimiento lineal hacia adelante. Obviamente acompaño con el peso del cuerpo, con la rotación de la cadera y salgo con el gesto técnico, cara del palo cerrada, ¿sí? Y cuando termino apuntando al destino que va a tener la bocha, ¿sí? Gesto técnico lateral como el otro push, fundamental orientar el hombro izquierdo hacia el destino que le quiero dar a la bocha y no mucho más, ¿sí? Lo voy a mostrar una última vez, como para que vean todos los detalles que dije recién, cara del palo cerrada, ¿sí? Hombro izquierdo apuntando hacia donde va a ir la bola y finalizo, ¿sí? Apuntando al destino que tiene. Eso es todo. Creo que es muy importante, más allá, como les dije en la introducción, que independientemente de las diferencias que fuimos marcando técnicamente, se diferencie el uso que se tiene que dar al gesto técnico, ¿sí? Pueden pensarlo, puede cada uno desarrollar su propia teoría al respecto, pero creo que lo más importante es entender que en uno despego la bocha del palo, ¿sí? Con lo cual la desprotejo más, ¿sí? Anuncio un poco más el gesto técnico, y en el otro, bueno, al no hacerlo, lo escondo un poco, ¿sí? No desprotejo tanto la bola, ¿sí? Por lo menos hay un lado por el cual no me pueden entrar, ¿sí? Y sobre todas las cosas, en el segundo caso, en el del push barrido, que es el que vimos recién, creo que aporto más precisión, aporto a veces más fuerza. Le diría que más que a veces, generalmente es un gesto más fuerte, sobre todo más preciso, que se eleva menos. Hay mucha tendencia en el push normal a elevar la bocha, más allá de que se quiera hacer liso y que se cierre la cara del palo, que pase de todas maneras. Entonces, situación de movimiento de pelota cuando el equipo contrario está replegado y puedo hacerlo tranquilamente. Y cuando no está replegado, realmente también se trabaja en espacios con este gesto técnico. Situación de box o de juego bajo presión, ¿sí? O en espacio reducido, donde no tengo tanto tiempo para despegar la bola del palo y realizar el gesto técnico, donde quiero tener la bocha protegida, ¿sí? Para prevenir posibles quites internos o quites por el lado en el cual yo tengo el palo. Bueno, me conviene sacar el gesto técnico de push, me sirve mucho más para esconder un pase filtrado, ¿sí? Para no anunciar cuándo lo voy a hacer. Como les digo, cada uno interpretará el gesto técnico y la diferencia entre uno y otro como lo desarrolle, pero bueno, hay grandes, ¿sí? Diferencias al respecto. Así que bueno, espero que les haya quedado claro más o menos de qué va el gesto técnico y los posibles errores. Créanme que pasa, es muy común ver que primero llevan el palo de manera semicircular, hay que aclarar que es un movimiento lineal, cuesta bastante, y el movimiento de muñecas cuesta un poco más, creo yo, en este gesto técnico que en el otro. Pero bueno, a la larga se termina sacando, creo yo, cuando los chicos o las chicas empiezan de niños, digamos, o de niñas. Así que bueno, espero que sigan en el canal y les mando un abrazo grande. Chau, chau.